Bien. Entonces vamos a, como dije, vamos a transformar este conjunto, ¿sí? Que es esta línea recta, bajo este mapeo, ¿de acuerdo? Bajo este mapeo. De ahora en adelante voy a usar la segunda forma que vimos ayer, ¿verdad? Así que, como les digo, es mi preferida, pero si ustedes quieren la anterior, incluso podría quizás hacerlo ahí rapidito, ¿verdad? Pero en esta, pues, como les digo, vemos exactamente quién es U y quién es V, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta más. Bien, entonces lo primero que hacemos es eh, transformar, ¿verdad? Este mapeo, o encontrar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria del mapeo, mejor dicho. Encontrar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, quién es U y quién es V. Para eso, ¿qué hago? Pues sustituyo Z por X más Y. Lo tengo. Sustituyo por X más Y me queda X más Y más YX menos, perdón, YX más Y cuadrado Y, que es menos Y, ¿verdad? Aquí está. Perdón. Agrupando, me quedaría X menos Y más Y por X más Y, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión que U es X menos y V es X más Y. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a sustituir en U sustituimos por Y, que Y es 2X más, Y es 2X más 1, ¿verdad? Y bueno, simplificando aquí me queda 1 menos X. 1 menos X. ¿Sí? Nuevamente, sustituí aquí Y en U, ¿verdad? ¿Sí? Y, que es esto, lo sustituí acá. Entonces U es igual a 1 menos X. Y si sustituyo también en V, ¿sí? Sustituyo también en V, me queda X más Y, o sea, X más 2X más 1, lo que es lo mismo 3X más 1. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es, ahora lo que vamos a hacer es, usando estas dos ecuaciones que tengo acá, ¿verdad? U igual a 1 menos X y U igual a 3X más 1, yo voy a despejar para X, ¿verdad? Bueno, de hecho estoy despejando para X acá, ¿verdad? Sí. Despejo para X aquí en esta ecuación, ¿sí? Que U es igual a 1 menos X, aquí despejo, y me queda que X es igual a 1 menos U. Si yo sustituyo esta X acá, en V, me queda 3 por 1 menos U, más 1, ¿verdad? Que es lo mismo que 4 menos 3U. Entonces, yo tengo exactamente acá quién es V dependiendo de U, ¿sí? Recuerden que pasamos del plano XY al plano V, ¿verdad? ¿Sí? De XY paso a V. Entonces, yo aquí tengo una función en la que V depende de U, ¿sí? Aquí tengo funciones en las que Y depende de X, aquí V depende de U. Entonces ya lo tengo. ¿Qué es esto? Es una línea recta también. Solamente que en lugar de... Esta es una recta creciente. En XY era una recta creciente. El conjunto S. Pero en V se convierte en una recta decreciente, ¿verdad? ¿Sí? Si lo graficamos, pues... Tengo esta recta y se convierte en
Bueno, aquí tengo que escribir y, ¿verdad? Pero sabemos que es en el otro plano. ¿Sí? Se convierte en esta otra recta. Esta recta verde se convierte en la recta roja. La recta verde está en XY y la recta roja está en U, B, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo acá. No sé si hay alguna pregunta respecto a ese mapeo. ¿O está claro? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? En el U no sería -1 menos X. ¿Perdón? El U, es que dice que X menos 2X más 1. Pero después solo sale que es U igual a 1 menos X. No sería -1. Ujú. Sí, sí es -1 menos X. Ahí me equivoqué. Es -1 menos X. Tiene toda la razón. Bueno, eso me va a cambiar el mapeo. A ver, ¿dónde estoy? Sí, tiene toda la razón. Ahí es -1 menos X. Por lo tanto, aquí sería X es igual a -1 menos U. Entonces aquí cambia -1 menos U. Y esto cambia a -3 más 1 menos 2 y -2 menos 3. Así que gracias por fijarse en eso. Bien, entonces está, ¿verdad? Al sustituir aquí me quedaría -3 más 1, que es -2, y aquí -3U. Ahora sí. Entonces vamos a cambiarlo aquí. Uy, perdón. Está. Entonces, vamos a ver. Sería más o menos así, ¿verdad? Entonces, de esta recta, ¿sí? De esta recta en XY, que sería S, paso a esta otra recta en el plano V, ¿verdad? ¿Qué sería S'? Y esto bajo la función que vimos antes, ¿verdad? La función que se nos dio. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en este ejercicio? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a transformar esta banda horizontal infinita, que es -1 menor que la imagen de z menor que 2. Esto es lo mismo que tener -1 menor que y menor que 2, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a transformar bajo esta función, y por z más 4. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que yo tengo acá es 1 menor que y
menor que 2. ¿Sí? Menos 1 mayor que y menor que 2. Entonces lo que tengo es esa banda horizontal infinita, ¿verdad? ¿Sí? Tengo esta banda horizontal infinita. Voy a convertir esto o transformar esto mediante el mapeo este que nos da acá. Y vamos a ver cómo nos queda ya en el plano U con V, ¿verdad? ¿Sí? Como siempre hacemos la transformación, ¿verdad? Sustituimos o reescribimos, mejor dicho, la función para encontrar U y V. Entonces sustituimos por z igual a x más y. Entonces w, que es f de z, nos quedaría y por x más y más 4. Entonces esto es ix más y cuadrado y, que es menos y, más 4. O lo que es lo mismo 4 menos y más ix. ¿Verdad? Ya he escrito esto, la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces u es igual a 4 menos y v es igual a x. ¿Sí? Lo que les decía, ¿verdad? Esto, menos 1 menor que la imagen de z menor que 2, es lo mismo que tener menos 1 menor que y menor que 2, porque la imagen de z, pues es y, ¿verdad? Porque z es x más y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de eso, concluimos entonces que tenemos la banda infinita, esa se puede escribir como menos 1 menor que y menor que 2. Además, esto es para y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con x? Si nosotros observamos x va de menos infinito a más infinito. X puede ser cualquier valor. Los que están limitados ahí son los valores de y, ¿verdad? Que van de menos 1 a 2. Pero los valores de x puede ser cualquier valor, ¿verdad? Bien, entonces x va de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Em, de esto, podemos despejar, ¿verdad? Tenemos que y es igual a 4 menos 1. ¿Sí? Y es igual a 4 menos 1. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque yo tengo que menos 1 es menor que y es menor que 2, ¿verdad? Entonces, como y es igual a esto, entonces yo podría escribir esta desigualdad como menos 1 menor que 4 menos 1 menor que 2. ¿De acuerdo? Y bueno, despejando la desigualdad, sería, bueno, paso aquí a restar, me quedaría menos 5, paso aquí a restar, me quedaría menos 2, pero yo quiero que esto me quede positivo, entonces multiplico por menos 1 en todos los lados de la desigualdad y me queda, y cambia de signo, entonces me queda 5 mayor que u, mayor que 2, o esto, 2 menor que u, menor que 5. Además, como v es igual a x, y x va de menos infinito a más infinito, entonces ahora v va de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? V va de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ahora quien está restringido es U, que es el eje horizontal en V, ¿verdad? Y, y quien se mueve libremente, por decirlo así, en cualquier valor, es V, que es el eje vertical. Entonces esta banda infinita horizontal se me convierte en una banda infinita, pero vertical. Lo que voy a tener ahora es... ¿sí? Voy a tener esta otra banda. Esta, la horizontal, está en el plano XY, ¿sí? Y esta vertical está en UV. Si queremos verlo, sería así, ¿verdad? Aquí tendría por acá XY. Y por acá tengo UV.
Entonces acá tengo esta banda horizontal infinita en XY, que se convierte en esta otra banda horizontal, en esta banda vertical infinita en U. ¿Sí? ¿Sí? Y eso sería, ¿verdad? Esto es XY y esto es UV. ¿De acuerdo? Entonces, bajo la función se convirtió esto en esto. ¿Sí? ¿Está claro ese mapeo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Excelente. Bien, vamos a hacer dos mapeos más. Sí, vamos a hacer dos más. Y vamos a encontrar la imagen de, de una línea recta, ¿verdad? En este caso vamos a encontrar imágenes de líneas rectas, pero bajo un mapeo ya, este otro mapeo complejo que es W igual a Z cuadrado. Ambas lo vamos a hacer bajo el mismo mapeo, ¿sí? Ambas las vamos a hacer bajo el mismo mapeo. Entonces, primero vamos a transformar esta recta, x igual a menos 3, que es una recta vertical, ¿verdad? ¿Sí? Es una recta vertical. Y lo que hago acá es, bueno, exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Sustituyo por x más y, me queda aquí, usando el producto notable, x cuadrado más 2xy menos y cuadrado, sí, aquí porque nos queda y cuadrado por y cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo que la parte real del mapeo es, o u, es x cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria es 2xy. Ahora, como x es igual a menos 3, yo tengo aquí que u es 9 menos y cuadrado, sí, sustituyo por 3 aquí, ¿verdad? Por menos 3, perdón, menos 3 al cuadrado es 9. Entonces u es igual a 9 menos y cuadrado. Y v, al sustituir acá por menos 3, me queda que es menos 6y, ¿de acuerdo? Lo que hago acá es despejar para y, ¿sí? Despejar para y me queda que y es igual a menos v sobre 6. Si yo sustituyo esto aquí en lo que tengo de u, ¿sí? Que tengo de u, esto es, me quedaría v cuadrado sobre 36, ¿verdad? Entonces me queda que u es 9 menos v cuadrado sobre 36, ¿de acuerdo? Y esto es una parábola que abre hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, porque como yo tengo que el eje vertical es v y el horizontal es u, entonces esta abre en u, ¿verdad? Y para hacia la parte negativa de u, o sea, hacia la izquierda. Es como tener x igual a 9 menos y cuadrado sobre 36, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tenía una línea recta, ¿verdad? Tenía x igual a menos 3. Permítanme, vamos a quitar esto y esto. Esta es la línea recta que tengo. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en... ¿dónde está? 9 menos...
Y cuadrado sobre 36 sería acá. Uy, 19. ¿Sí? Esta es la parábola en la que se convierte esta recta, se convierte en esta parábola. Como les decía, abre a la izquierda, ¿no? Sí. Con vértice en, a ver, en 9, ¿verdad? Bien, entonces, si quieren, bueno, lo voy a hacer así. Vamos a ver. Tengo XY, y aquí tengo V. Entonces esta recta X igual a menos 3. X igual a menos 3 se me convirtió en ¿qué? En esta parábola. ¿Sí? Disculpen ahí el mal dibujo. Entonces aquí estamos en XY y aquí estamos en U, B. ¿Sí? Estamos en XY y estamos en U, B. Bien, veamos un último. ¿Sí? Vamos a ver la recta Y igual a X transformada mediante este mapeo. Ya tenemos quién es U y V, ¿verdad? ¿Sí? U es igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Y V es 2XY. Si sustituyo en U, que es X cuadrado menos Y cuadrado, si sustituyo por X, Y por X, ¿sí? Entonces me queda que U es 0, ¿verdad? ¿Sí? U es 0 porque me quedaría X cuadrado menos X cuadrado. Y sustituyo aquí por X, Y por X, que Y es igual a X, me queda que V es igual a 2X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda el transformado este conjunto? ¿Sí? Como X en este caso, va de menos infinito a más infinito, aquí no nos queda de otra que analizarlo de esta manera, ¿verdad? Porque nos queda que U es igual a 0. Bueno, que U es igual a 0 significa que estamos en el eje Y, ¿verdad? ¿Sí? Estamos en el eje Y. Bueno, en el eje V, mejor dicho, en el eje V, pero es el vertical, es el eje vertical. V es igual a 0, entonces estamos en el eje V, que es el vertical, y como V es igual a 2X cuadrado, y X, aquí X va de menos infinito a más infinito, ¿verdad? En XY, X va de menos infinito, igual Y, ¿verdad? Va de menos infinito a más infinito, pero aquí nos interesa ver quién es X porque V es igual a 2X cuadrado. Entonces podemos decir que V también va hacia infinito, pero no podemos decir que de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque observamos que aunque X puede ser cualquier valor, los valores de V no pueden ser negativos porque X está elevado al cuadrado. Entonces concluimos que V va de 0 a más infinito. ¿Sí? De 0 a más infinito porque tenemos esta potencia acá que es par. ¿De acuerdo? Entonces lo podríamos ver así, ¿verdad?
Yo tengo aquí otra vez XY. Aquí tengo V. Y lo que tengo acá es la recta y igual a x, ¿verdad? ¿Sí? Esta recta y igual a x. ¿Y se me transforma en qué? Bueno, se me transforma en, dijimos que u es 0. U es 0, aquí estamos en v. Entonces, si u es 0, estamos aquí, ¿verdad? Y v va de 0 a más infinito, entonces vamos así. ¿Sí? Poner la flecha aquí indicando que esto va hacia más infinito. Entonces, este sería, esto se transforma en esto. ¿Sí? U es 0, siempre 0, U, y V va de 0 a más infinito. Entonces ahí está, ¿verdad? Y nuevamente aquí estamos en XY. Aquí estamos en U, V. U siempre 0 y V va de 0 a más infinito. Muy bien. ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Está claro esto, este ejercicio? Bueno, todos estos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar límites entonces. Aquí tengo la definición del límite de una función compleja, ¿verdad? La definición es muy parecida, esta es la definición formal, ¿verdad? Que al final no la vamos a usar, pero es importante tenerla en mente o conocerla. Vean lo que dice esta definición. Tenemos una función compleja que está definida en una vecindad que excluye a z sub 0. Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Una vecindad excluyente. ¿Sí? Es un disco abierto que en el cual hay un agujero ahí en z sub 0. Ese punto no está en el conjunto. Y suponga que L es un número complejo. El límite de f, el límite de la función, cuando z tiende a z sub 0, existe y es igual a L, y lo escribimos de esta manera. Límite de z, cuando z tiende a z sub 0 de f de z, perdón, es igual a L, si para cada epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que aquí estaríamos hablando de que no es valor absoluto, no, es el módulo, porque aquí estamos hablando de números complejos, ¿verdad? El módulo de f de z menos L es menor que epsilon siempre que 0 menor que módulo de z menos z sub 0 menor que delta. Bien, la cosa también es que aquí estamos, epsilon es un número real, delta es un número real. Aquí estamos comparando números reales, ¿verdad? Recuerden que el módulo me convierte un número complejo en ¿qué? En un número real, ¿verdad? O no es que me lo convierte, sino que pasamos de, bueno, más sería como que lo convierte, ¿verdad? Pero más que todo es que pasamos de C, pasamos a R. O es una función, podríamos verlo como una función que va de los complejos a los reales. Tomo un complejo y me devuelve un real. Entonces, esto es un número real al final, porque es el módulo, ¿verdad? Lo comparo con otro número real. Bien, entonces, más o menos lo que pasaría sería esto. Solo les explico rápidamente esta definición. ¿Sí? Bien. Este es el plano complejo de partida y este es el plano complejo de llegada. Podemos decir que este es XY y este es V.
Entonces, yo tengo un punto acá. Este es z sub 0. ¿Sí? Este punto es z sub 0. Entonces yo voy a calcular el límite cuando una función se acerca a este punto. ¿Sí? Perdón, cuando z se acerca a este punto. Voy a calcular el límite cuando z se acerca a ese punto. Entonces, lo que nos está diciendo acá, que el límite va a existir cuando, para cada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que el módulo de esto es siempre menor que, es menor que epsilon siempre que se cumpla esto, ¿verdad? Entonces, recuerdan en los límites reales que esta parte de acá era en el eje X, ¿verdad? Que es el conjunto de partida. Y esto de acá lo veíamos en el eje Y, que era en el conjunto de Y, cuando vimos límites de funciones de una variable. Entonces, aquí, digamos que el límite es este, ¿sí? Esto ya es en el conjunto de llegada. Entonces yo me doy un epsilon, ¿verdad? ¿Sí? Yo me doy un epsilon. Entonces, lo que va a pasar es que el límite existe cuando supongan que esto está punteado, muchachos. Supongan que es punteado. Que tiene que ser tiene que ser abierto. Y este también. Entonces la cuestión es, el límite existe cuando, dado un epsilon cualquiera, dado un epsilon cualquiera, este tiene radio epsilon, ¿verdad? Este es un disco abierto de radio epsilon, como les digo, supongamos que es abierto y este también. Entonces, el límite existe cuando, dado cualquier epsilon, existe un delta acá, tal que si yo tomo un punto en este disco, la imagen de esto va a caer siempre encerrada en este disco de acá, ¿de acuerdo? Va a quedar encerrada en este disco de acá. Si yo me doy un punto acá, la imagen va a estar encerrada em, en este disco, ¿verdad? Y si yo me doy un epsilon más pequeño, es decir, me hago un círculo todavía más pequeño, bueno, siempre voy a poder encontrar un delta tal que va a haber un disco acá, más pequeño, tal que si yo tomo un punto acá, dentro de este disco abierto, la imagen va a quedar encerrada en este disco que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es encerrando. A medida que yo me voy acercando a z sub 0, aquí me voy acercando a quién, a L, ¿verdad? Me voy acercando a L. Noten que yo me voy acercando a z sub 0 y me puedo acercar a z sub 0 aquí por cualquier dirección, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a hablar de eso también. Pero más o menos eso es lo que indica esta definición que tengo acá, ¿verdad? Bien, vamos a ver este teorema. Este teorema es importante porque nos dice que podemos calcular un límite complejo usando las funciones u y v, que son funciones de variable real. ¿De acuerdo? Y nosotros ya hemos calculado límites de funciones de dos variables. Entonces, aquí suponemos que f de z está escrito de esta manera, u más ib, que z sub 0 es igual a x sub 0 más y por y sub 0, y que L es u sub 0 más y por b sub 0. Este es el límite, ¿verdad? Que es un número complejo, claro está.
Entonces el límite existe si, solo si, o sea, recuerden que un sí, solo si es que el límite es L, perdón, el límite es L si, solo si. Y recuerden que un sí, solo si es que si esto es cierto, entonces esto es cierto. Y si esto es cierto, también esto es cierto. O sea, se cumple en las dos direcciones, ¿verdad? Pero bueno, el límite va a ser L, si, solo si. El límite de U es U sub 0, que es la parte real del límite. Y el límite de la parte imaginaria es B sub 0, que es la parte imaginaria del límite. Entonces, yo puedo calcular por aparte, ¿verdad? Los límites de esas funciones y luego decir que el límite es ese número complejo que tiene esta parte real y esta parte imaginaria. Recuerden, es un sí, solo sí. Si esto se cumple esto. Y si esto es cierto, también se cumple esto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando z tiende a 3i de la imagen de z cuadrado sobre z más parte real de z. Entonces vamos a usar este teorema y lo que vamos a hacer es pues entonces transformarlo a x más y, z a x más y, para poder encontrar quién es u y quién es v. ¿De acuerdo? Entonces sustituyo aquí parte imaginaria de z cuadrado, entonces sería parte imaginaria de x cuadrado menos y cuadrado más 2xy, porque z cuadrado es esto, ya lo hemos hecho varias veces. Y aquí tengo z, que es x más y, más la parte real de z, que es x, ¿verdad? Entonces ya me queda todo esto como parte imaginaria aquí. Parte imaginaria sería 2xy y aquí me queda 2x más y. Aquí lo que hice fue multiplicar por el conjugado. Multiplicar por el conjugado y me queda esto, ¿verdad? Sí, haciendo todas las operaciones me queda esto. Y luego lo que hago es separar esto sobre esto, que sería la parte real, y esto sobre esto, que sería la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces yo tengo que u es esto y que v es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Calcular los dos límites por aparte. Voy a calcular el límite de la parte real cuando x y tiende ¿a quién? Bueno, el número complejo al que está tendiendo z es 3i. O sea que x es... ¿Qué valor tiene x? A ver, díganme ustedes. 0, 0. ¿Y y qué valor tiene? 3. 3, exacto. X es 0 y y es 3. Entonces calculamos el límite cuando xy tiende a 0,3 de esta parte real, de u. Y cuando xy tiende a 0,3, pues esto me da 0, ¿verdad? ¿Sí? X aquí es 0. Y aquí tengo que esto es 0 menos 9, ¿verdad? Entonces 0 entre 9 es 0. Igual acá, ¿verdad? ¿Sí? Me queda 0. Entonces, ¿cuál es el límite de esta función? Bueno, sería 0 más 0i. Esta es la parte real del límite y esta es la parte imaginaria del límite. Nosotros escribimos 0, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso es 0 más 0i. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro. El límite cuando z tiende a 2 más i de e a la z más z. Escribimos la función, ¿sí? En términos de x y y, entonces sustituyo. Ya sabemos que la función exponencial la podemos escribir como e a la x por coseno de y más i seno de y, ¿verdad? Y como s a la z más z, entonces le sumamos aquí x más y. Luego separo, ¿verdad? Aquí la parte real del exponencial es e a la x coseno de y. Entonces, e a la x coseno de y más x es mi parte real. Y e a la x seno de y más y, e a la x seno de y más y, aquí está, es la parte imaginaria. ¿Qué hago entonces? Calculo los límites, ¿verdad? Por separado.
el límite cuando XY tiende en este caso, X es 2 y Y es 1, ¿verdad? X es 2 y Y es 1. Entonces, límite cuando XY tiende a 2,1 de esta función, que es U, ¿verdad? Entonces tengo E a la 2 más 2, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí al sustituir, ¿verdad? Sería E a la 2 coseno de 1, perdón. E a la 2 coseno de 1 más 2, ¿sí? Que sería aproximadamente esto. Y calculo el límite de la parte imaginaria de la función, que es la parte imaginaria sea la x seno de y más y, entonces sustituyo aquí, x es 2, entonces e a la 2, y es 1, entonces seno de 1, más 1, ¿verdad? Y esto aproximadamente 7,2176. Entonces, el límite, o una aproximación del límite, porque estas son aproximaciones, ¿verdad? De estos números. Si yo quiero escribir el límite exactamente, tengo que escribir e al cuadrado coseno de 1 más 2 más e al cuadrado seno de 1 más 1 y todo esto multiplicado por i. Entonces, este límite sería igual a esta que es la parte real más esta que es la parte imaginaria multiplicada por i. ¿De acuerdo? Entonces encontramos los dos límites por separado y luego los unimos, ¿verdad? Sí, luego los unimos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Preguntas? Bien, y si no, pues seguimos, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Solo quiero que veamos dos cosas más. Hay algo más que podemos usar, ¿verdad? Podemos usar el hecho de que el límite cuando z tiende a z sub 0 de una constante es la misma constante. Con c ahí cualquier constante compleja, ¿verdad? Y también podemos usar el hecho de que el límite cuando z tiende a z sub 0 de z es igual a z sub 0. Además, se cumplen las propiedades de los límites. No las escribí acá, pero por ejemplo, que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta de los límites, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, el límite de una división es la división de los límites siempre y cuando el denominador no sea cero, ¿verdad? El límite de una función, de una constante por una función es la constante por el límite de la función. El límite de una función elevada a la n es el límite de la función elevada a la n. Es decir, todas esas que ya conocemos, esas propiedades, ¿verdad? Entonces, usando esto y esas propiedades, podemos calcular límites como este, ¿verdad? Y esto ya más o menos lo que hemos visto en otros cursos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de esta función, y yo sustituyo acá por 1 más i, vemos que bueno, puedo sustituir, ¿verdad? Puedo sustituir, yo sé que el límite de una división es la división de los límites y además acá tengo una suma, entonces el límite de z cuadrado más el límite de 1, ¿verdad? El límite de 1 es 1. El límite de z cuadrado es lo mismo que el límite de z y eso elevado al cuadrado. Y el límite de z pues es z sub 0, o sea, el valor que tengo acá. Lo que quiero decir con esto es que puedo sustituir, ¿verdad? En palabras más sencillas, ¿verdad? Así como hacíamos en otras clases, ¿verdad? Entonces yo sustituyo por 1 más i, ¿verdad? Sustituyo por 1 más i. Tengo 1 más i cuadrado al cuadrado más 1, 1 más i al cuadrado acá menos 1. Entonces esto me queda 2i. Si ustedes lo resuelven van a ver, queda 2i
Tengo 2i más 1 sobre 2i menos 1. Lo que hago ahora es simplemente multiplicar por el conjugado y me queda de esta manera, ¿verdad? Me queda menos 3 más 4i sobre menos 5 y separando me queda 3 quintos menos 4 quintos de i. Este sería el límite de esta función. Por acá tengo otro, ¿verdad? ¿Sí? Calcular el límite de esta función. Cuando z tiende a menos 3 más i raíz de 2. Simplemente sustituyo, ¿verdad? Sustituyo. Pero al momento de sustituir por menos 3 más i raíz de 2, el numerador me queda 0, como vemos. Y resulta que el denominador también, ¿verdad? Al momento de elevar al cuadrado esto, me queda 9 menos 6 raíz de 2i menos 2. Y aquí me queda, lo multiplico 6 por z, que z es menos 3 más i raíz de 2. Queda menos 18 más 6 raíz de 2i más este 11, ¿verdad? Al momento bueno, al momento, aquí vemos que es 0, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Porque menos 18 más 9 es menos 9, menos 2 menos 11 más 11 es 0. Y aquí este se cancela con esto, nos queda 0 sobre 0. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de factorizar. ¿Sí? Vamos a tratar de factorizar. Y bueno, entonces, y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo que hacemos acá. Y vemos que podemos factorizar esto como z más 3 menos raíz de 2i por z más 3 más raíz de 2i. Si se complica un poco quizás ver cómo factorizar esto, pues se podría usar, por ejemplo, la fórmula cuadrática, ¿verdad? ¿Sí? Pueden usar la fórmula cuadrática, encontrar las raíces y ahí ver que una raíz es 3 menos raíz de 2i y la otra, bueno, en realidad las raíces son menos 3 más raíz de 2i y menos 3 menos raíz de 2i, ¿verdad? Esas son las raíces, entonces yo puedo escribirlas de esta manera, ¿de acuerdo? Porque aquí sería z menos algo y z menos algo. Z menos z sub 1 y z menos z sub 2, por decirlo así. Pero sí, usando la fórmula cuadrática ustedes encuentran esto. Entonces, se nos cancela aquí, ¿verdad? Este con este y solo nos queda el límite cuando z tiende a menos 3 más raíz de 2i de esto. Y si yo sustituyo acá, me queda simplemente 2 raíz de 2i, que es lo mismo que menos raíz de 2 sobre 4i. Entonces, siempre que nos quede 0 sobre 0, podemos hacer esas cosas como factorizar y eso, ¿verdad? Para poder resolver los límites. Bien, nos vamos a quedar aquí porque ya me pasé 5 minutos. Y seguimos mañana. Mañana tenemos clase. Mañana ya terminamos con esto. Solo vamos a ver algunas cuestiones más de límites y continuidad. Ya es poco lo que falta. Bien, nos vemos mañana entonces. Buen día. Dale, Sí, feliz día a todos. gracias, Dick. Tenga buen día. Hasta luego. Igual ustedes.